Vayan entrando. Muy buenas noches a todos. Hoy es martes 5 de agosto para el horario tejano. Son las 9:07 de la noche, horario Ciudad de México, 8:07 de la noche. Yo soy Mone Gil, nací en la Ciudad de México, me presento muy rápidamente, pero he sido una trotamundos, globetrotter, y he vivido pues en diferentes partes del mundo y tengo 14 años fuera de mi ciudad natal por estar 5 años en Chicago como expatriada con mi familia y a la postre nos fuimos a vivir a Madrid, donde pensamos que echaríamos raíces estuvimos por ahí 8 años y llevamos un año viviendo en Woodlands, al norte de Houston, aquí en Texas. Te silenciaste, Mone. Alguien me silenció, no me silencié yo. Muchas gracias. Por favor, cuidado ahí. Créanme, el tema, el factor humedad es el que me pone un poco nerviosa, pero nada más, nada que no pueda uno sobrevivir. Hoy es un día que considero así como lindo, especial, que esperaba con anhelo, esperaba con ilusión y que por mucho tiempo hicimos juntas. Ahora la voy a presentar nada más rápido para que la vean porque voy a hacer esta presentación yo muy rápido. Porque tengo, gracias al negocio que desarrollamos muchos de nosotros y yo desde hace 11 años particularmente, pues he expandido, créanmelo, no solo a mi corazón, sino a mi familia. Uno lo dice a veces de dientes para afuera cuando estás en la secundaria, en la prepa, en la universidad, pero luego cuando maduras mucho más y te das cuenta que te unen visiones similares e intimas con personas por lo que te une, te das cuenta que realmente sí, no hay lazo sanguíneo, pero sí hay un cariño muy especial que se va haciendo tal fraternidad que te puedes llamar familia. Hoy está con nosotros una famosísima, porque es famosísima, Doc. Te guste o no, eres famosísima, la doctora Luisa Cristina Torres, ya conocida en todos los medios, súper mega mediática en el mundo de Inmunotech y en las redes sociales por todo lo que haces. Eres maravillosa, te queremos mucho, de origen colombiano que encontró su vocación a efecto de buscar, y si me permites decirlo, salud para sus padres, particularmente para su madre. Y si está hoy aquí con nosotros es porque es de las personas. Ustedes saben que lo auténtico estoy segura que lo saben, pero la gente dice, ¿sabes cuál es el sentimiento que más alto vibra? Y todo el mundo dice, el amor. Pero se ha descubierto que la autenticidad está en una frecuencia muy, muy elevada. El amor está en la autenticidad, o sea que es implícito, pero ella tiene este don de ser auténtica y no porque no lo seamos todos, pero ciertamente es palpable cuando alguien está siendo un poquito más prefabricado y en aras de quedar bien y se acomoda y se mimetiza a las diferentes audiencias. Cris es todo amor. Gracias, Cris, por estar aquí. Yo no sabes lo mucho que te quiero, sí lo sabes, te lo he dicho muchas veces y en un ratito la vamos a escuchar. Yo quiero que le pongan especial atención. Voy a comenzar por algo atípico, Cris. Es muy rara esta presentación para Cris, la va a hacer incluso, pero yo sí les quiero contar que nosotros estamos buscando personas especiales que quieran tener un trabajo inteligente y vanguardista. Esta es una lámina rara porque la mayoría de las personas que hoy están conectadas aquí tienen un propósito primordial que es salud. Así que voy a saltarme estas láminas para decirles que si bien estamos hacemos esto en equipo y en trabajo y estamos y somos vanguardistas en ello, quiero hablarles básicamente de la empresa a la que nos asociamos unos hace 11 años, o sea, yo que creo que soy la más veterana aquí, otros hace 7, otros hace 2, hace 5, en fin, depende en qué país nos encontremos. Es importante que sepan que somos una compañía con 28 años de existencia, quédense tranquilos, eh, pero en realidad está cumpliendo 50 años de ciencia. Es increíble. Yo tengo esa edad, quiero que lo sepan, y tiene la misma edad de ciencia, o sea, le precede la ciencia y le sucede un negocio. Entonces, me siento súper honrada. No voy a hablar de esto porque para eso está la doctora Luisa Cristina, pero quiero que escuchen a cabalidad qué es Inmunotech. Aquí vemos a nuestro CEO, Mauricio Domenzain, que este adagio suyo lo ha llevado y lo ha encarnado de manera congruente. Nuestro propósito es compartir felicidad, integridad, ciencia, celebración y familia. Y siempre ha dicho, no queremos ser la empresa número uno, queremos ser los mejores. Es diferente, fíjense.
y me honra que sea un CEO con este rostro tan humano. ¿Qué abandera a Inmunotech? Y hoy es un Zoom muy especial porque ¿qué es lo que nos abandera? Un nutracéutico estrella del cual les vamos a hablar ahora que se llama Inmunocal. Sé que aunque no tenga muchas láminas esta presentación para hablarles de ello, no las necesitamos porque tenemos a Cris con nosotros. Le quiero ceder todos los micrófonos, toda la ovación a ella. Está liberado el micrófono para que sepan quién es la doctora Luisa Cristina y qué crack de mujer está aquí. Hago este anuncio otra vez. Se está grabando, quédense tranquilos. Y cuando ella haga una pausa o sienta que ya sea el momento, me dará a mí el cue para que haya un foro de preguntas y respuestas. Preguntas que me deberán escribir en el chat, eso sí se los pido. No, no las vamos a hacer orales, sino las pueden ir escribiendo en el chat, pero ¿qué tal si las hacemos perdón, cuando ella ya culmine? Porque si empezamos a poner las preguntas ahora, nos empezamos a confundir y le perdemos atención. A lo mejor en lo que ella nos está diciendo, está respondiendo algo que por añadidura ya íbamos a preguntar. Entonces, aguardemos un poco para hacer la pregunta y escuchémosla. Cris, eres bienvenida y te agradezco infinitamente tu presencia aquí. Si quieres la lámina del glutatión, me lo dices y la pongo inmediatamente. Si prefieres, entonces déjame ir por ella, porque sé que tú amas esa lámina y esta no viene aquí. Denme 30 segundos, que sí la tengo aquí. Es importante para que estés en tu hábitat total. Un segundo, por favor. No hay problema, vamos saludando. Pues qué rico que se dieron el espacio de compartir y aprender. Me presento un poquitico para que conozcan qué me trajo acá. Yo soy médica y cirujana hace 25 años. Ya también estoy por llegar a mis 50, estoy a unos mesecitos de mis 50. Una Y chavalilla. hace, ¡ah, chavalilla! Y hace 18 años me gradué en cardiología clínica, pero viviendo una enfermedad muy compleja de mi madre, de un cáncer que empezó en el seno, que se fue al cerebro, que se fue al pulmón. Como su hija médica, me sentí obligada a encontrar alternativas que mejoraran su calidad de vida, porque en la medicina alopática tradicional lo que uno normalmente encuentra es que la gente busca atacar la enfermedad, o es lo que los médicos hacemos, atacar las enfermedades de manera puntual, pero se nos olvida al enfermo. Atacamos la enfermedad, pero nos olvidamos del enfermo. Y muchos de los tratamientos que utilizamos para ayudar a las personas terminan siendo más malos que la enfermedad. Y yo lo vi en mi madre. Yo vi a mi madre deteriorarse rápidamente debido a las secuelas de los tratamientos. Así que entendí que tenía que empezar a buscar algo que me ayudara a ayudarla a tener una mejor calidad de vida. Y así empecé a estudiar inmunología, luego inmunología de rehabilitación, que está ligada específicamente a encontrar la manera de restaurar el buen funcionamiento del sistema inmune. Luego, cuando me di cuenta que para restaurar el sistema inmune necesitabas nutrición, entonces nutrición celular, biología molecular, y aquí estoy 18 años después con un aprendizaje desde la experiencia, el dolor y la vida, ¿no? No solamente de la academia. Así es. Así que hoy espero que muchos de los que estén aquí sean tan determinados por su bienestar y estén dispuestos a hacer cosas diferentes, porque como decía Einstein, locura es querer tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Conozco Inmunocal en un momento muy especial porque para ese momento ya mi madre llevaba 4 años y medio completamente desconectada del mundo. Los efectos colaterales de su enfermedad, de sus tratamientos, la dejaron postrada en su camita y ella ya no nos reconocía, ya no hablaba. De hecho, había perdido la deglución, que es algo que muchas personas damos por hecho. Uno piensa que tragar es tragar, es tragar. No, no, no. Si tu cerebro no funciona bien, ni eso puedes hacer. Y pues yo me vi obligada a tener a mi madre postrada en una cama hospitalaria. Nuestra casa era un pequeño hospital y ahí ella tenía gastrostomía, que hicimos una cirugía para que la comida llegara directo al estómago, oxígeno 24 horas, pañales todo el tiempo, fisioterapia, terapia respiratoria, todo lo que podíamos hacer para su calidad de vida. Y digamos que en cierta medida habíamos logrado muchas cosas positivas porque había superado la expectativa de vida programada, pero no la calidad. Y esto me llevó a entender la importancia de la calidad sobre la cantidad. Y si usted está aquí, va a entender que es más importante calidad que cantidad. Porque a veces creemos que vivir mucho es bueno, pero hay formas de vivir que no tienen nada que ver con la vida. Y cuando mi madre estaba postrada en esa cama sin poder salir, sin poder hablar, sin poder comunicar, eso era muy agobiante.
Y en todos esos 18 años estudiando, pues aprendí que la nutrición era importante, así que veníamos dándole suplementos de muchos tipos, haciendo muchas cosas que digamos que daban una mejoría, pero no una respuesta total. Ya había utilizado el glutatión, les cuento, pero lo había utilizado en otras formas que hoy entiendo claramente desde la fisiología médica por qué no funcionaban. Le había colocado glutatión venoso, le había dado suplementos que contenían glutatión sin respuesta alguna. Y fíjate que para mí sí que era muy retador porque yo venía de la academia, de estudiar, de estar, ver un estudio clínico hablando de cómo el glutatión ayudaba en esto, tratar de colocar eso a mi madre y no ver resultado alguno. Entonces uno se quedaba como, ¿en dónde estoy poniendo el problema? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Qué me estoy equivocando? Cuando conozco Inmunocal, lo conozco con una paciente en consulta que me dice, mira, me están ofreciendo este producto, me dicen que es la octava maravilla, ¿tú qué me dices? Le digo, no sé nada, no sé nada de él, voy a estudiarlo. Y empecé a estudiarlo y lo que quise fue probarlo en mi madre. Y al probarlo, lo que hoy les voy a contar a través de una historia es lo que la ciencia hace a través de Inmunocal. Inmunocal primero no es glutatión y esto es bien importante que lo tengamos presente, porque el glutatión es una molécula que se tiene que producir dentro de las células. Te lo voy a colocar en esta idea. Ninguna mujer se puede meter un niño entero al útero para luego sacarlo. No funciona. Una mujer no puede meterse un niño entero al útero. Pero un pequeñito espermatozoide, un pequeñito óvulo sí entran al útero de una dama y ya dentro del útero se cocina el bebé, se fabrica el bebé. Igual pasa con el glutatión. No podemos introducirlo a nuestras células. Es fisiológica y podría decir histología es la anatomía de las cosas chiquiticas. Entonces vamos a decir histológicamente imposible meter una molécula de glutatión a una célula. Y esto explica por qué por tanto tiempo dándole a mi mamá suplementos de glutatión, incluso habiendo utilizado glutatión directamente en las venas, no veíamos resultados. Inmunocal hace una diferencia enorme. Este fin de semana en mi ciudad tuvimos el privilegio de tener el segundo simposio internacional de glutatión, donde tuvimos médicos de otros países, tuvimos conferencias, fue espectacular. Por ahí algunos de ustedes, incluida mi buena amiga Mone, les envié mi ponencia para que la puedan ver, la puedan entender, porque es importantísimo que la gente entienda que para poder elevar niveles de glutatión, que es clave para la vida, hay que tener nutrientes que realmente cumplan con la promesa. Ahora, me hago entender. El cuerpo humano está completamente hecho de células, de la cabeza a los pies. Somos un rompecabezas que va de chiquito a grande. Lo más chiquitico son las células. Y cuando muchas células se agrupan, forman un tejido. Y cuando muchos tejidos se agrupan, forman un órgano. Y cuando varios órganos se agrupan, forman a un humano, ¿no? Así que de chiquito a grande, así vamos. Y esa estructura mínima en nuestro cuerpo, que es la célula, necesita todo el tiempo tener energía para poder funcionar. Entonces, las células, por ejemplo, que la gente habla de las células madre, las células madre o células pluripotenciales, es la forma técnica en que las llamamos, son células que están como en un estado neutro, como si fuera una masa de barro, y después tú puedes convertir esa masa de barro en un pocillo, en un plato, en una olla, dependiendo de lo que tú necesites. Igual son las células pluripotenciales o células madre. Ellas tienen la posibilidad de transformarse como si fuera una masa de barro en lo que tú necesites. Pero para que ellas puedan preservarse y no se dañe esa masa de barro, yo no sé si el barro se pueda vinagrar o dañar, pero en mi ejemplo vamos a decirlo de esa manera. Para que esas células permanezcan activas y disponibles para transformarse, ellas tienen que tener glutatión. No sé si ustedes sabían eso. Entonces, para que un cuerpo se pueda recuperar y las células madre puedan migrar al hueso roto para volverse un hueso y repararlo, puedan migrar al cerebro, a la zona donde un infarto cerebral y reemplazar las neuronas que se están dañando, puedan migrar a la piel, a donde se hizo una herida y puedan convertirse en células de piel, puedan migrar al ojo, al hígado, al páncreas, para que ellas puedan hacer eso, dentro de ellas el ambiente tiene que estar estable, bueno, sano. Y cuando no es estable y bueno y sano, ellas mueren, se destruyen y dejan de estar ahí dando la posibilidad de recuperarte. ¿Qué es el medio, vamos a decirlo de esa manera, que preserva la pluripotencialidad de esas células? O sea, que esa célula que es una masita de barro potencial que se puede volver ojito, que se puede volver cerebrito, que se puede volver cosa, que adentro de ella haya control de los niveles de oxidación. Miren, si hay algo que la gente
ojalá nunca se deje engañar, pero hay gente que sí le está pasando, es que nos hacen creer que podemos vivir por siempre. Y entonces, ay, el nuevo avance, el último avance, entonces ya la gente va a vivir 150 años, no, 200 años, ya nació el primer hombre. ¿Y qué va a vivir más? En estos días leí un artículo que sonaba más a marketing que a ciencia, hablando de un doctor, David Sinclair, que quizá lo han escuchado ustedes, que es uno de los gurús de la longevidad, hablando de que ya había nacido la persona que va a vivir más de 150 años. La pregunta es quién va a hacer el seguimiento para darse cuenta de ello, porque es que ese es el punto. Y no solamente ese es el punto, sino que la vida, gústenos o no, es muerte. Y les estoy contando esto porque es la manera en que ustedes van a entender lo que es inmunocal. Cada vez que ustedes y yo respiramos, bebemos agua, comemos alimentos, aunque fuesen de la mejor calidad, todo esto va adentro de nuestras células a ayudar a producir energía. La energía que se produce dentro de nuestras células se llama ATP. Esa energía que nos hace que el pelo crezca, que se produzcan jugos gástricos, que produzca saliva, que mis neuronas se conecten unas con otras, que yo produzca neurotransmisores cerebrales, serotonina, dopamina, que yo pueda ovular, que yo pueda producir hormonas, que un hombre pueda producir espermatozoides. Esa energía dentro de las células se produce siempre y cuando tú le aportes a tu cuerpo alimentos, oxígeno y agua. Pero cada vez que se produce esa energía, ese ATP, adentro, cada celulita que la produce se oxida un poco. Es decir, como las baterías de un juguete, que entre más las usas, pues claro, el juguete se mueve, el juguete está activo, pero las baterías se están gastando y se están oxidando. O sea, la vida misma es muerte, es algo que no podemos obviar. Entre más vives, literal, más mueres. O sea, cada segundo que tu corazón late, desgasta más células. Y como desgasta más células, hay que reponer más. Y entre más reponemos, más se acorta la vida útil de tus propias células. Los telómeros, que son la punta de nuestro ADN, que definen la cantidad de veces que una célula se puede replicar o regenerar, conforme tú vas viviendo, se van acortando. O sea, vida y muerte son como algo tan íntimamente legado, tan íntimamente, que pensar en vivir más querría decir cambiar la estructura misma del cuerpo y eso pues ahora no es posible. Entonces, cuando vamos a hablar es de calidad de vida. Lo que sí podemos es hacer que la batería, la pila de nuestras células dure más. Y el glutatión es ahí donde entra a jugar un papel poderoso. Cada vez que se produce energía, entonces se produce radicales libres. Quiero que imaginen los radicales libres como el óxido que le dan a las pilas cuando las dejas metidas en un juguete o cuando a la batería del carro le da esa sulfato que se ponen como los contactos de la batería oxidados. Esos son los radicales libres. Y entre más tú usas el juguete o más trabaja la batería, más se sulfata. Pero resulta que Dios, en su infinita sabiduría, crea un mecanismo de compensación de esa oxidación, que son los antioxidantes. Y el antioxidante más abundante en el cuerpo humano, ya estudiado, causa del primer premio Nobel de 1929, fue el glutatión. Está en todos los seres vivos, en todas las células de todos los seres vivos, no solamente de los humanos, de los perros, de los gatos, de los delfines, de los elefantes, de las plantas, de todos los seres vivos, ahí está. Entonces, cuando las baterías de nuestras células empiezan a producir energía y esa energía empieza a producir oxidación, radicales libres, el glutatión quita el óxido, lo quita. Y como lo quita, ayuda a que se alargue la vida útil. El punto es que como constantemente lo estamos gastando, lo tenemos constantemente que estar reponiendo. O sea, todos los que estamos vivos estamos gastando glutatión en este momento. Cuando ustedes y yo estamos aquí conectados, estamos respirando, entonces estamos gastando glutatión. Estamos haciendo digestión de un alimento, estamos gastando glutatión. Estamos concentrándonos y generando sinapsis en el cerebro, o sea, conexiones para poder entender lo que esta señora está diciendo y estás gastando glutatión. Pero lo tienes que reponer. Y es ahí donde está el meollo, la complejidad de este asunto, porque el cuerpo tiene la capacidad de producir dentro de cada célula glutatión siempre y cuando le demos los ingredientes. Estos tres aminoácidos, estas tres bolitas que ahí Mone nos está colocando, la glicina, la cisteína, el glutamato, son la receta para producir la torta maravillosa llamada, o el bizcocho, no sé cómo le digan ustedes, glutatión. Con esos tres ingredientes producimos glutatión.
La cisteína es el punto crítico de la receta, porque los otros dos ingredientes, la glicina y el glutamato, son súper comunes en la dieta. De hecho, les voy a decir, la gente más malnutrida que come papitas fritas, gaseosa y embutidos, ahí tiene cisteína y glutamato siempre. Pero perdón, glicina y glutamato siempre, glicina y glutamato, pero cisteína no. La cisteína es mucho más difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque la cisteína es como en una receta que yo hago, una torta, un bizcocho, yo necesito harina, huevos y leche, ¿cierto? Es como la base. Y el huevo, en ese ejemplo, es el que fusiona y mezcla a la harina y el huevo para que se forme la masa. Sin huevo, si yo mezclo harina con leche, pues no hago una torta, necesito el huevo sí o sí. El huevo contiene el pegante. Bueno, la cisteína contiene el pegante para que se puedan fusionar la glicina y el glutamato. Y el pegante, que técnicamente lo llamamos uniones disulfuro, se pierde fácilmente cuando la cisteína es expuesta al calor, al ambiente, a la saliva, a los jugos gástricos. Entonces se vuelve muy complejo poder tener ese ingrediente crítico para producir la torta llamada glutatión. Y entonces empieza uno a decir, ¿cómo hacemos para poder tener suficiente glutatión? Y la gente comenzó a hacer dietas. Y de hecho, si ustedes entran, hay montones de gente hablando de dietas y te dicen, no, es que tú tienes que comer es brócoli abundante, no, es que tú tienes que comer es cosas verdes, alcachofas, coles de Bruselas. Y sí, ahí hay cisteína, no glutatión, que es otro error común, sino cisteína. Y sí, esa cisteína tiene uniones disulfuro, o sea, el pegante. Pero cuando tú coges un brócoli y te lo comes, ya en la saliva se comienza a degradar el pegante, la unión disulfuro. Si llega al estómago, se acaba de dañar todo. Y fuera de eso, digerir brócoli es un poquito pesado. Hay gente que se pone un poquito gaseosa con el brócoli. Y si tú, para evitar ese problema, los pones al vapor, tus brócolis, a hacerlos un poquito cocidos como para que sean más digeribles, el calor también daña al pegante que tiene la cisteína. Entonces, al final tienes una cisteína que no tiene cómo pegar, cómo fusionar lo otro. Entonces, no funciona. Entonces dicen, bueno, dónde sacamos una cisteína que de verdad se preserve? ¿Qué tenemos que hacer? Esa investigación le tomó a Inmunotech 20 años. Ese detallito tan pequeñito, entender cómo preservar la cisteína, su capacidad de ser un pegante, un fusionador de los otros dos, le tardó 20 años a este par de científicos y le costó la bobadita de 25 millones de dólares descubrir cómo hacerlo. ¿Y qué descubrieron? Que la fuente mejor de cisteína, que la decimos consolidada o bioactiva, o sea, que tiene esa capacidad de pegar, de fusionar, la mejor fuente es la leche materna. Imagínense, los humanos damos unas vueltas tremendas para llegar a donde el Señor ya lo tenía clarísimo. La leche materna es la principal fuente de cisteína. Así que si hoy tú dices, no me quiero tomar inmunocal, no hay problema, ve y amamántate. Hoy te enseño. Tú podrías a través de leche materna hacerlo. Porque la leche materna tiene los ingredientes y la forma, la estructura, decimos química, para proteger la cisteína y que cuando llegue a la saliva, a los jugos gástricos y llegue finalmente a las células del niño, llegue íntegra. Y los niños mejor amamantados, se dice que aquellos que por más de un año, idealmente 4 años, pero por lo menos mínimo un año, son amamantados a libre demanda, tienen suficientes reservas de cisteína de calidad para sus primeros años de vida. En el caso de niños muy sanos que hayan sido amamantados con abundancia por los primeros 4, se puede pensar que les dure esa reserva como hasta los 20 años. En el caso de niños muy bien amamantados, que les dieron hasta los 4 años, pero han sido enfermos, esos niños han tenido problemas, sus reservas se pueden reducir hasta los 12 años. Y en el caso de niños que no fueron bien amamantados, que consumieron leche materna 3 meses, 6 meses o menos, y que adicionalmente han sido alimentados con alimentos procesados, con comida chatarra, esa reserva puede acabarse antes de los 7 años. O sea, estamos en serios problemas, ¿sí? Entonces, la leche materna es el mejor cómplice de una buena salud, pero el problema radica en que a través de la leche materna, amigos, se contagian enfermedades de transmisión sexual.
Y por eso en muchos lugares del mundo los bancos de leche fueron inclusive prohibidos porque el SIDA, por ejemplo, te lo pueden contagiar tomando leche materna de una mujer portadora de la enfermedad. Lo mismo pasaría con la hepatitis C, la hepatitis D, el citomegalovirus, el Epstein-Barr. Hay un montón de enfermedades de transmisión sexual que pasan a través de la leche materna. Entonces, si uno decide amamantarse como solución para no tomar inmunocal, pues garantiza que la dama que te va a dar su leche sea una mujer sana. Esa es una tarea muy importante. Pero resulta que la forma correcta de que la leche materna no se dañe, la cisteína no se degrade, es cuando va directo del pezón de la madre a la boca, porque no hay exposición a la luz, no hay cambio de temperatura y se reduce el oxígeno. Entonces, estos eventos, la luz, el oxígeno, el aire, hacen que se degrade la cisteína, por eso tiene que ser del pezón a la boca. Entonces, si una persona quiere tomar leche materna de calidad, tiene que ser del pezón a la boca, ¿ok? Eso de que pásame en este vasito tu poquito de leche que me lo tomo, no funciona. Entonces, ahí va la segunda tarea. Esa dama que quiere, que tiene su generoso corazón y quiere compartir de su leche materna, pues tendrá que estar dispuesto a amamantarte. Y no sé qué tan realista sea esta situación. Y tercero, una mujer solamente debería de donar la leche que le sobra después de amamantar a su hijo, porque la prioridad es el niño, es el que está en formación. Entonces, dicho esto, creo que se entiende claramente por qué Inmunocal viene a ser una muy importante oportunidad para aquellos que no tenemos quien nos amamante y que no estamos dispuestos a correr los riesgos propios de ser amamantados por un extraño. Entonces ahí entra Inmunocal y tiene todos esos nutrientes. De hecho, tiene los 21 aminoácidos esenciales que necesita una persona para crecer, igual que la leche materna. Es rico en cisteína, pero cisteína de calidad. Y realmente es un alimento. Y que sea un alimento lo hace muy especial porque permite que la gente lo consuma sin necesidad de una vigilancia médica. Normalmente cuando es un fármaco se necesita un médico que te diga, ojo, cuidado, usted es hipertenso, no, usted es diabético, usted qué medicamentos está tomando para que no vayas a tener problemas. Pero cuando es un suplemento, un alimento, esto no es así. Y de hecho actualmente la compañía está en 18 países y en todos los 18 países, cuando se envían toda la documentación, las muestras para ser valorado el producto, la conclusión de cada gobierno es tan clara como esta. Ah, esto es un suplemento, es venta libre. O sea, tú no dependes de que un médico te dé el visto bueno para decidir nutrirte bien. Eso depende de ti. Ahora, hoy en día, Inmunotech tiene un respaldo científico enorme. Y cuando digo enorme, es enorme. Son más de 166 universidades a nivel internacional que han tomado el suplemento, lo han estudiado y dicen, sí, señores, esto es real. Estoy hablando de universidades como McGill en Canadá, Harvard en los Estados Unidos, instituciones como el Instituto Pasteur, o sea, verdaderas entidades del conocimiento donde las cosas tienen que tener profundidad y soporte. Y hoy sabemos que alimentarse con inmunocal y favorecer naturalmente la producción de glutatión dentro de cada célula de nuestro cuerpo ayuda a muchísimas funciones, muchísimas. Puedo hablar de más de 1500 funciones, pero este caballero de la imagen, el doctor Jimmy Goodman, creó una analogía maravillosa, una mnemotecnia poderosa de 4 funciones que espero que hoy les ayuden a responder algunas de sus dudas. Él creó una palabra, la llama idea, porque en inglés y en español suena igual, ¿no? O se escribe igual, idea, la misma. Y es para el sistema inmune. El sistema inmune necesita sí o sí glutatión para poder trabajar bien. En el simposio hablábamos de eso. Imagina que cada soldado en tu cuerpo está todo el tiempo batallando contra virus, contra bacterias, contra células cancerosas. En la guerra, los soldados se cansan, los soldados se fatigan. Y si nadie cuida de ellos, pues dejan de ser funcionales. Imagínate una guerra en tu país y los soldados tienen hambre, tienen sed, no han dormido, están cansados. Pues ¿de qué sirven esos soldados? De nada. El glutatión en este ejemplo es la comida para la vida de un sistema inmune sano. Entonces, una persona con bajos niveles de glutatión tiene un sistema inmune ineficiente. Y cuando los sistemas inmunes están bajitos de glutatión, pasan 2 cosas.
o se vuelven súper agresivos, o sea, un soldado loco que le dispara todo, que le tira todo, o se vuelven súper perezosos y no hacen absolutamente nada. Entonces aparecen o enfermedades tipo alergias o enfermedades autoinmunes, o nos vamos al otro lado y aparecen enfermedades por desgaste, porque infecciones reiterativas una tras otra, porque nunca el cuerpo responde. Entonces, en ambos casos que están en diferentes extremos, mejorar la producción de glutatión hace que esos soldados ahora que están sin sed, sin hambre, sin sueño, que ya tienen energía, trabajen correctamente y no cometan errores. Eso mereció un premio Nobel de Medicina que fue en el año 2011. Eso no lo dice Inmunotech, eso no lo digo yo. Ustedes pueden ir a la página del premio Nobel, buscar el premio Nobel de 2011 y leerlo. Y ahí van a entender cómo es de importante el glutatión para que funcione bien el sistema inmune. Ahora, el siguiente efecto beneficioso es el de la desintoxicación, y es que tu cuerpo sea capaz de sacar lo que lo está enfermando y dañando. Imagina tu cuerpo como tu casa y suponte que tú dejas de vaciar los inodoros, de lavar la ropa, de lavar los platos sucios, de sacar toda la mugre. Dime, ¿cómo se pone tu casa? Hedionda, atrae cucarachas, ratones, pestes. Igual pasa en el cuerpo humano. Y tristemente la actualidad nos trae más mugre de la que nos permite sacar. Hacemos muchas cosas contra la naturaleza de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los famosos desodorantes antitranspirantes son terribles porque bloquean el sudor. Y el sudor es el mecanismo natural con el que tu cuerpo saca toxinas. Pero no solamente utilizamos ese tipo de cosas, sino que adicionalmente utilizamos muchas más. Y como mujer soy víctima de ellas, que la tintura, que el labial, que la cremita, que el perfume, que el talquito, todas estas cosas que nos gustan también aumentan la contaminación dentro de nuestros cuerpos. Pero el aire que respiramos, las comidas ultraprocesadas, las no procesadas que están llenas de todo tipo de agroquímicos y pesticidas, o sea, estamos en un mundo que promueve la toxicidad de nuestros cuerpos. Y para acabar de ajustar, hoy la industria farma ha logrado algo que pensamos nunca iba a pasar, y es que sea legal la autoformulación de muchos fármacos. La gente va y compra, discúlpame decir marcas, pero como por decir Tylenol, Advil, como si nada. Tú no necesitas una fórmula de un médico para ir a comprarte un antiinflamatorio, un analgésico, porque te dan a entender que no tienen riesgo, cuando el riesgo es gigante. Cerca del 30% de las fallas del hígado, las fallas hepáticas que llevan a las personas a las unidades de cuidado intensivo, tienen que ver con el uso de paracetamol. El 30%. Eso es terrible, eso la gente no lo sabe. ¿Y cuántas mamás? ¿El niño tiene fiebre? Dale un paracetamol o acetaminofén, como se le conoce en otros países. El niño le están saliendo los dientes, dale paracetamol, dale acetaminofén. El niño le pusieron la vacuna y está maluco por la vacuna y cuando no menos piensa están intoxicados y están generando problemas. Esa toxicidad que se volvió invisible porque se le dio permiso a la industria farma de ser vista como una industria de bienestar y no es una industria de bienestar, son dos cosas muy distintas, ha hecho que aumente más la toxicidad de los cuerpos. Entonces, todo esto hace que sea mucho más factible que la gente desarrolle más enfermedades. Es algo que ahí se los dejo en su mente. O sea, te enferman y te alivian. Tú, el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Entonces uno tiene que promover en su cuerpo cosas sencillas, seguras, nutricionales preferiblemente, con muy pocos procesos químicos que realmente estimulen el funcionamiento normal. Decimos homeostático, o sea, dentro de la normalidad de tu cuerpo. Y elevar el glutatión favorece un proceso natural de desintoxicación, promueve que orines y que la orina sea efectiva para sacar bacterias y para sacar detritos, la defecación, la respiración, la sudoración. La antioxidación que devuelve el efecto del envejecimiento acelerado por todo lo anterior y pues obviamente la energía celular que hablábamos hace un rato. Entonces aquí en Inmunotech la compañía se dio el gusto de crear varias versiones del mismo suplemento que tienen diferentes puntos. El Inmunocal A que ven aquí en azul, yo lo llamo esencial, para mí es esencial. Es lo más parecido que tú vas a conocer a la leche materna, el azulito, el esencial ayuda a elevar glutatión, le devuelve la inteligencia a tu sistema inmune para que te pueda defender de manera correcta y óptima. Y esto que hace el azul lo hacen también el gris y el negro. El gris lo llamamos platino y el negro lo llamamos sport. Todos tres hacen lo mismo, pero el gris
le agregaron algo muy especial que hace que controle la inflamación y además que mejore la producción de masa muscular y de fuerza muscular. Y el negro le agregaron algo que ayuda a mejorar la producción de óxido nítrico, que es algo que favorece el flujo sanguíneo a los tejidos y acorta los tiempos de recuperación y promueve la formación de masa muscular, pero a la vez también ayuda en el cerebro a la producción de melatonina, que es el antioxidante por excelencia del cerebro, que favorece el sueño reparador, la memoria, los procesos de aprendizaje y de hecho la melatonina ayuda a que se produzca serotonina, que es otra neurohormona, neurotransmisor importante para tener paz. Una persona tranquila y en calma duerme bien. Si duerme bien, produjo melatonina y si produjo melatonina, produce serotonina. Entonces todo va como en grasa. Estos son tres suplementos increíbles, todos ayudando a mejorar niveles de glutatión dentro de las células y con beneficios adicionales. Así que pues, no sé, creo que eso es como lo que les tengo que contar. Mi madre mejoró tremendamente. 10 días de alimentación con esto y el cambio era tremendo. De no reconocerme a 10 días pasó a reconocerme. Gradualmente le pudimos quitar el oxígeno 24 horas a que se lo dejábamos 18, 16 y así fue una cosa muy importante. Mejoró de su diabetes, dejó de ser insulino dependiente, pasó a utilizar cada vez menos fármacos y todo esto porque su cuerpo gradual y progresiva, pero constantemente se estuvo nutriendo de manera inteligente para volver a un estado de, voy a utilizar una palabra nazi, pero muy cierta, de eugenesia celular, o sea, de que tus células de verdad están bien, no la eugenesia nazi, sino que la eugenesia del bienestar, vamos a decirlo de esa manera. Así que bueno, espero que esto les abra un poquito la luz. Abre muchísimo porque además nos lo desmenuzas de tal forma que haces que el lenguaje científico, como tú, es tu característica y eso queremos todos de ti, lo podamos nosotros perfectamente digerir sin necesidad de ser galenos. Así que muchísimas gracias. Yo siento, Cris, que, no siento, estoy consciente y sé que Inmunotech ha traído, tómenmelo con el rigor de las palabras esperanza a mucha gente en relación a comenzar a que su cuerpo repare de manera natural. Esa esperanza no debe ser nunca llevada a la idea de que el inmunocal cura. Y esto es algo que tanto Chris como todos los médicos que están haciendo negocio con nosotros, porque además esto es, quiero que lo sepan, nosotros somos emprendedores, llegamos, muchos médicos llegaron por vocación, y Cris ya nos ha dado precisamente la pauta de por qué llegó, pero es menester que todos entendamos que el inmunocal ni cura, ni diagnostica, ni pretende hacerlo. Si comprendieron todo lo que dijo Cris, yo lo digo con palabras muchísimo más sencillitas y rudimentarias, pero quiero ser muy clara en esto porque queda grabado este Zoom. Lo que hace es brindarle al cuerpo lo que éste necesita para reparar de manera natural. Eso es muy distinto a querer jugar al médico, por favor. Y esto hace precisamente que confiemos plenamente. Así que, Cris, si tú estás de acuerdo, yo ya tengo por aquí algunas preguntas que las personas hacen. Me alegro muchísimo. Si está Gaby Delgado por aquí, sí. ¿Está Gaby Delgado? No. Entonces me voy a pasar. No hago la pregunta de Gaby Delgado. De la doctora Liz Pacheco. Elizabeth Pacheco, voy a hacer estas preguntas. Ok, Cris, y quiero ser muy clara para todos. Las preguntas que voy a hacer son naturales de quien apenas conoce el inmunocal y sé que Cris se va a remitir a la verdad. Eso es algo que a mí me enamora de Inmunotech. Ni vendamos la moto, como se dice en España, ni falacias, ni cúralo todo. No utilicemos ni siquiera la palabra cura porque eso está fuera de la ética de Inmunotech. Em, Tenemos una médico general aquí cuyos hijos son de 7 y 2 años con frecuentes problemas pulmonares, Cris. Se los cuento para que para alguien más, si le hace sentido, escuchen la respuesta. Gripes, etcétera. Así también, bueno, la pregunta es, ¿qué opina de la vacunación prematura y sobre vacunación en los niños? ¿Podría ser la causa? No sé, aquí la intervención de la pregunta es que si para problemas pulmonares frecuentes, gripes, etcétera, la intervención del inmunocal, el alimento del inmunocal en niños de 2 y 7 años puede impactar positivamente. Claro que sí. En los primeros 12 años de vida se tiene el timo, que es un órgano que se encarga de la maduración de los linfocitos T, que
la que pregunta es médica, entonces puedo responderle un poquito más. Los linfocitos T tienen que ver con la inmunidad adaptativa. Y en los primeros 7 años, y sobre todo en los primeros 2 años, la inmunidad innata, que es la intuitiva, también depende de los niveles de glutatión para su correcto funcionamiento. Hoy sabemos que gracias a Dios nuestro cuerpo aprende a través de lo que conocemos inmunidad cruzada, y ahí nacen las vacunas, ¿no? Del efecto de la inmunidad cruzada. Pero la inmunidad cruzada, si el cuerpo, las células que son las encargadas de aprender de otras especies, no tienen buenos niveles de glutatión, puede terminar en alergias y reacciones más severas. De hecho, hace un tiempo se utilizaba mucho hacer exámenes de pruebas de alergia, colocándole directamente a las personas pinchacitos y les inyectaban diferentes sustancias que producían alergia para descubrir qué era. Eso era una, discúlpenme la expresión, una bestialidad. Porque si de por sí ya era un cuerpo que tenía una tendencia a la alergia por su misma inmadurez inmunitaria, y yo, el niño que llora y la mamá que lo pellizca, y yo lo pongo y le pongo más, todavía exacerbaba aún más las malas respuestas. Entonces, definitivo, en la maduración de los linfocitos T, que son responsables de la inmunidad adaptativa específica, y de los linfocitos B, que también hacen parte de esa inmunidad adaptativa y específica, se necesita glutatión. Y en el caso de la inmunidad innata sin glutatión, células como los macrófagos, como los neutrófilos, que actúan como comelones que van por ahí comiéndose al enemigo, no podrían hacer su trabajo, porque acumularían tanta oxidación interna que se destruirían antes de tiempo. Entonces, un niño en plena formación de sus defensas, nutrirlo con un suplemento como Inmunocal que va a proveer suficiente glutatión dentro de cada célula de su sistema inmune independiente, si es el específico o el innato, va a hacer que sea un niño mucho más saludable, un niño con una mejor respuesta inmunitaria. Y no estoy en contra de las vacunas, pero desafortunadamente se ha ido dañando mucho el verdadero concepto de las vacunas y esto nos ha traído nuevos problemas, ¿no? Entonces, no es que las vacunas no sirvan porque nacen de la inmunidad cruzada, que es una maravillosa oportunidad de aprender de otras especies, pero hoy en día hay otros excipientes en las vacunas que nos restan la eficiencia. Y nuevamente, si tengo buenos niveles de glutatión, esos excipientes no deseados es mucho más fácil desintoxicar, detoxificarlos, sacarlos del cuerpo y evitar el efecto que no queremos. Entonces, sí, yo considero que es más que valioso. Creo que la pregunta también, Cris, era que si podría haber alguna correlación con esa vacunación tan prematura con estos problemas que están teniendo pulmonares, pero creo que lo has resuelto perfectamente y te lo agradezco mucho. Quiero alternar con las preguntas que hacen. Aquí Gaby BR dice, el sistema inmunológico, bueno, sabemos que es la arteriosclerosis, artritis, son enfermedades autoinmunes. Entonces ella pregunta cómo puede ayudar el inmunocal a que no se aloque el sistema inmune para dicho trastorno. Creo que no nada más es para que no se aloque, debe tomarlo, pero Cris te dará la respuesta. Sí, bueno, ahí, en un artículo publicado dentro de el año 2009, quizá más tarde te envío una foto a Mone para que se lo compartas a ella. Pero es un artículo y hay muchos más que explican cómo la autoinmunidad está ligada a bajos niveles de glutatión. El sistema inmune tiene receptores. Yo quiero que me entiendan los receptores. Imagínense como que las células tienen muchos ojos por fuera para estar mirando todo lo que hay alrededor. Esos serían los receptores, digamos. Y hay ojos especializados en encontrar patrones de virus, ojos especializados en encontrar patrones de bacterias, eh, de todos los tipos. Cuando una persona está pasando por un momento de una enfermedad, de una infección, depende de la eficiencia de esos patrones para reconocer a tiempo y que ataque lo que tiene que atacar y que no haga de más. Cuando las células comienzan su ataque, es porque reconocieron algo anormal. Y una célula que no tiene bien desarrollados sus receptores de membrana, sus ojitos, es una célula que puede cometer errores de reconocimiento. De ahí nacen las alergias y las enfermedades autoinmunes. Y cuando mi célula le está pasando eso, que los ojitos que produce para ver le salen viscos, torcidos, no sé, como para que me entiendan, es porque el ambiente dentro de la célula, que es donde se tienen que, digamos,
fabricar los receptores, los ojitos que van a salir luego. Los hago adentro, los saco afuera luego y los pego por fuera de la célula para que ellos estén ahí monitoreando por fuera. Adentro tiene altos niveles de oxidación. Cuanto más lleno de oxidación adentro está una célula, más errores comete al expresarse. Es como, sí, una persona que en su mente solamente tiene cosas malas y sucias, cuando habla que dice cosas malas y sucias, y por más que quiera agradar, no lo sabe hacer, lo hace mal. Igual le pasa a estas células del sistema inmune innato y específico, sobre todo cuando se trata del reconocimiento. Entonces, la autoinmunidad está directamente relacionada con los niveles de oxidación dentro de las células inmunitarias. O sea, una mamá que está loca y enferma no es capaz de criar bien a sus hijos y termina pegándoles, maltratándolos, porque ella misma dentro de sí está mal, está cargada en este ejemplo de radicales libres. Igual le pasa al sistema inmune. Un sistema inmune lleno de radicales libres comete muchísimos errores en el reconocimiento. Ahora, también sabemos que no solamente es la autoinmunidad desde que el sistema inmune funciona mal, sino que muchas veces el cuerpo está tan deteriorado y tan oxidado que la estructura, o sea, una mamá que, voy a hacer este ejemplo como para que me sigan, una mamá que tiene un hijo que se volvió drogadicto y se fue de la casa y ahora es una persona viviendo en las calles. Un día se lo encuentra en el camino y él la reconoce, pero ella no lo reconoce a él porque está súper distinto. El estrés oxidativo lo ha dañado, lo ha deformado. Ese hijo ya no es reconocido por ella. Y él viene así con sus brazos abiertos a abrazar a su mamá y su mamá dice, ¿quién es ese loco que se me vino encima y lo coge a palos? Eso también le pasa al sistema inmune. A veces está tan deteriorado el organismo que el propio sistema inmune le cuesta reconocerlo. Entonces las enfermedades autoinmunes son tanto por aumento del estrés oxidativo dentro de las células inmunitarias, como por el aumento excesivo del estrés oxidativo en los tejidos. Y un tejido muy malo, el cuerpo ya le cuesta reconocerlo. Y por eso cuando tú le mejoras los niveles de glutatión nutricionalmente, tú no solamente los elevas en el sistema inmune, porque cuando te alimentas con inmunocal, la cisteína que ayuda a producir glutatión llega a todo el organismo. Entonces llega al tejido que está deteriorado, llega a la celulita inmune que no está funcionando bien. Entonces una enfermedad autoinmune, cuando tú le das un suplemento como inmunocal, es como si lavaras el mugre. Entonces imagínate el hijo pues que era drogadicto y está todo horrible y vuelto nada. Y entonces ya lo lavan, lo bañan, lo mutilan. Eso es como echarle glutatión, digamos. Y ya la mamá dice, ay, sí, este es mi hijo, yo porque le di con ese palo, ay, hijo, ay, ya. Y cuando es al contrario, que la mamá está ebria de oxidación, el sistema inmune está lleno de radicales libres, que está borracha, no reconoce a su hijo y ella ya ataca a su hijo porque ella es la que está oxidada, pues el glutatión es como que le lavamos, le sacamos toda la mugre, la mamá ya piensa bien y ya es capaz de reconocer lo propio. O sea, la autoinmunidad viene tanto de afuera como de adentro y en ambos casos el glutatión es una de las herramientas más valiosas para contrarrestarla. Gracias, Cris. Con esto yo les pido entonces que consideremos que se responde a título de todo padecimiento autoinmune, no solamente la pregunta de Gaby de aterosclerosis, artritis, etcétera. Entonces espero que lo tengas claro, Gaby, y no sabes la cantidad de, gracias a Dios, de testimonios que tenemos con estos casos tomando el inmunocal. Solamente para darle el colofón a esa pregunta, ¿recomiendas en particular que se vayan más por el platinum, por el regular, que tú le llamas, ¿cómo le llamas? El Esencial, porque regular es una cosa así como regular. No, eso no es regular, eso es esencial. clásico o el sport. Yo creo que cuando hay una autoinmunidad hay que empezar como poquito a poco, ¿sí? Entonces, yo siempre empiezo con el esencial, que es la caja azul, ¿sí? Y luego, muy pronto, estoy agregando el platino porque en todas las autoinmunidades hay mucha inflamación y la inflamación promueve aún más la autoinmunidad. Entonces, hay que empezar con el esencial, con la cajita azul, como cuando, sí, como imagínese, le hago el mismo caso mental, el hijo drogadicto, desnutrido, vicioso, llega a la casa, usted no puede recibirlo con sancocho y un montón, no, usted le da un caldito y después al caldito ya le agrega otra cosita, igual, entonces empiezas con el esencial, luego le agregas el platino, incluso después si quieres le puedes agregar el sport y aquí en la variedad está el éxito en la nutrición. Entonces, puede que simultáneamente le estés dando los tres, porque todos tres ayudan a mejorar los niveles de glutatión, que seguro están súper bajitos en muchos tejidos cuando una persona tiene autoinmunidad. Pero además el platino va a ayudar a controlar la inflamación y además el sport va a promover el flujo sanguíneo para ayudar a la reparación de los tejidos dañados. Entonces todo suma.
Claro. Pero uno empieza como por grados, ¿no? Poco a poco. Qué bueno, que sea transitivo, vamos a entenderlo como algo para que el cuerpo lo vaya digiriendo, Gaby. En el caso, Chris, es poco frecuente lo que se oye, pero de un chico, de un adolescente de 14 años con queratocono, ¿no? Esta deformación de la córnea, no sé si decirlo así, o formación exaltada de la córnea. ¿Hay alguna correlación, algo que pueda ayudar el inmunocal? Entendemos que esto es algo físico, mecánico, pero ¿qué podría o por qué podría beneficiarle el consumo del inmunocal a este chico? Porque reduce la inflamación que se asocia con el estrés oxidativo que degenera la formación de la córnea. O sea, como quien dice, ¿por qué me dan callos? Porque yo cojo con la mano y todos los días lijo con la mano y entonces el lijar es el estrés oxidativo, entonces en defensa mi cuerpo engruesa su piel y se forman los callos. Bueno, más o menos es algo así como cuando hablamos de un queratocono. Entonces, hay un evento estresante que produce inflamación y esa inflamación conlleva la deformidad de la córnea. Ese es el queratocono. Y si yo disminuyo la inflamación, disminuyo el estrés oxidativo, o sea, el efecto catapultante, digámoslo de esa manera, de la inflamación, pues sí puedo ayudar a una persona. Hay casos donde, o la gran mayoría del queratocono puede que necesite cirugía, pero sí es una cosa importante entender que aún con cirugía, muchos pacientes tienen recaídas, porque no se trata la raíz del problema, sino la consecuencia, lo que pasa al final. Si tú le das inmunocal y le ayudas a mantener buenos niveles de glutatión y le das también buena cantidad de omegas y otras cositas que van sumando, pues tiene mejor resultado. O sea, la palabra, como decía ahorita More, no es cura, pero sí es mejorar calidad de vida y por ende, pues eso, entre menos intervencionismo hagamos, mejor para el cuerpo. Por supuesto, toda la vida. Muchas gracias. ¿Alguna recomendación en particular para este chico? ¿El Platinum por desinflamación? ¿Por antiinflamatorio? Ambos, que yo le daría a ambos, tanto el esencial como el platino, ambos. El azul y el platino, perfecto. Gaby, si una persona está tomando prednisona, ¿no? Este antiinflamatorio, muy rápidamente, son preguntas que a lo mejor es porque, claro, no comprenden que el inmunocal no es glutatión, ojo, produce, hace que es un precursor del glutatión, pero voy a pasar la pregunta tal cual. La persona quiere saber si se contrapone con la prednisona, porque dice que se ha escuchado que la prednisona no se puede mezclar con el glutatión. Lo cuento en otra historia. Cuando uno tiene un paciente en una situación donde hay mucho caos, mucha autoinmunidad o mucha inflamación, uno usa los esteroides que son inmunosupresores. Quiero que lo imaginen de esta manera. Estamos en un país, el país es su cuerpo, y en este momento hay una protesta en la calle y hay gente gritando y tirando bombas molotov y hay un alboroto. Ese es un sistema inmune desbalanceado o una situación crítica que está generando inflamación. Inflamaciones que están rompiendo ventanas, que están tirando piedras. La inflamación es el caos que están produciendo. ¿Listo? Entonces hay que hacer dos cosas. Lo primero, mandamos al equipo SWAT o SMAT, o no sé cómo lo llaman en su país, que es la prednisona, que es la betametasona, que es todos estos medicamentos que utilizamos. Entonces, el equipo SWAT o el equipo de la policía militar llega y amarra de manos y pies a todos esos revoltosos. Eso es la prednisona. Y si yo le quito la prednisona a esos pacientes, ¿qué pasa con esos revoltosos? Vuelven y se levantan. Por eso es tan peligroso quitar súbitamente. Pero cuando tú empiezas a alimentar a las personas con inmunocal, esta es la figura que quiero que entiendas en tu mente. Los mismos revoltosos, llega la policía SWAT, llamada prednisona, los amarra de pies y manos, hasta los amordazan y parece que todo está en calma, parece. Pero al tiempo llega la señora inmunocal, que es una profesora que empieza a hablarle a los revoltosos al oído, muchacho, pórtese bien, venga, calmadito, eso no es así, porque está haciendo eso así. Y le empieza a hablar y el muchacho revoltoso dice, ay, sí, tiene razón, yo por qué hice eso. Y cuando ya le quito la prednisona, cuando les quito las esposas y todo, ya no salen como locos, porque ya entendieron. Mejorar niveles de glutatión en simultáneo con un tratamiento inmunosupresor es muy inteligente. Es un ganar-ganar, porque estamos haciendo que el sistema inmune recupere la lógica, que sea capaz de entender qué es lo que no tiene que hacer.
De hecho, la producción de sustancias proinflamatorias se debe a que el sistema inmune no sabe comunicar, porque am, imagínenlo como esos muchachos revoltosos que dicen palabrotas y grosería tras grosería. Si a ti te dicen una grosería, ¿tú con qué respondes? Con otra. ¿Sí? Igual, cuando una citoquina proinflamatoria sale de una célula que es como una grosería, genera violencia. Pero si adentro le corrijo y ya no dice groserías, sino que dice cosas bonitas, pues le pasan cosas bonitas. Es exactamente eso. O sea, no pelean, se pueden hacer al tiempo y de hecho con muy buenos resultados para las personas. Si Sí, yo permanentemente dejo a un paciente con un esteroide inmunosupresor, tiene efectos, produce osteoporosis, puede producir diabetes, aumento del colesterol, porque si no hay cómo, si el sistema inmune está amarrado de manos y pies, ni te defiende, ni te repara, porque él hace las dos cosas. por supuesto. Una cosa nada más para aclarar de lo que acaba de decir Cris, yo lo acoto en tratamientos inmunosupresores, con la excepción de que no sea a efecto de un trasplante de órgano vivo. Nada más. Si es por trasplante de órgano vivo, se dice que no se recomienda, ¿cierto, Cris? No mientras está en ese trasplante, aunque es un poco mito por la carita que te estoy viendo ya. Tú dices a todo, métale inmunocal, ¿cómo de que no? Ah, lo han dicho mucho como para una advertencia por la FDA o alguna cosa así. ¿Te quieres Yo creo que, comentarios? no, o sea, entiendo que muchas veces como nos miran mal, nos miran desde la mentalidad de la farma, no se logra ver, pero no tiene nada que ver. Porque uno cuando inmunosuprime a un paciente, miren, cuando hay un trasplante de órgano blando, de un corazón, un riñón, un hígado, estoy hablando de un órgano grande que tiene mucha marca genética, el cuerpo reconoce lo que no es propio. Entonces, a mí me prestaron un hígado que no es mío, mi cuerpo lo va a rechazar. Y por eso es que los médicos le damos inmunosupresores a los pacientes. Pero la vida útil de un órgano trasplantado es menor que la vida de un órgano natural. O sea, por Ujú. decir algo, a todos nosotros nos va a durar el hígado, no sé, 80 años, 70 años, lo que Dios nos ponga a vivir. O sea, todo ese tiempo puede vivir un hígado. Mientras que un hígado trasplantado vive 15 años, 20 a lo sumo, no más de eso, ¿sí? Además de que ya viene con desgaste, Sí, claro. el hecho de que ese hígado salga de su casa a una casa ajena siempre va a ser un factor agravante. Entonces, el estrés oxidativo, aquí es a lo que voy, de los órganos trasplantados es mayor que el estrés oxidativo del mismo organismo donde ellos vienen a vivir. Claro. Y entonces ahí la alimentación con antioxidantes se vuelve una ayuda para mejorar y acortar el daño del estrés oxidativo propio del órgano que no encaja, del niño que llegó al colegio y no encaja, y entonces necesitamos que encaje. Claro. Entonces, el Admito. glutatión es eso. Sí, perfecto. Me queda clarísimo y te lo agradezco mucho. Voy haciendo las preguntas aleatorias. Yo creo que vamos a dejar para otra sesión la parte de negocios. Sí me interesa mucho que sepan cómo es que pueden adquirir su inmunocal, pero creo que es muy interesante escuchar a Chris y no me la quiero perder por nada del mundo. Chris, hay una persona, es adulto, hombre, que tiene más de 10 años con problemas de espalda y brazo a efecto de un accidente que tuvo en algún momento. Obviamente le ha pasado lo que a muchos ha ido a decenas de especialistas y no ha podido todavía salir avante con los dolores. Ya pasó por cirugías, le prohibieron hacer deporte, en fin, de esta manera de copar, pero que tampoco tiene vida porque el dolor sigue ahí. ¿Le recomiendas el consumo del inmunocal y la razón por la que debía tomarlo? Sí, claro que sí, porque es que nutricionalmente él tiene que volver a recuperar músculo, masa, mejorar flujo sanguíneo en el tejido donde tuvo el trauma y el daño. Entonces, imagina ese órgano, ese brazo, ese músculo, donde sea que él tiene el daño. Me decías que era el brazo, Espalda y el brazo. brazo, Y espalda y la- brazo. Y eso, hagan esta imagen mental, que es un arbolito y que el brazo dañado es una ramita que le quebraron y la queremos remendar. Para remendar la ramita que reventaron, ¿qué haría un jardinero? Alinearía nuevamente la ramita para que quedara como puestecita para que la savia le pudiera seguir llegando, ¿no es cierto? Ok, en este ejemplo, cuando les estoy hablando de mejorar el flujo sanguíneo, entra muy bonito el Inmunocal Sport.
Para que se hagan vasos sanguíneos y lleguen a los tejidos que están débiles, ellos crecen como raíces, como las raíces de un arbolito, y se van metiendo. Y para que eso suceda adecuadamente necesitamos glutatión y óxido nítrico, esas dos sustancias. Y el inmunocalespor contiene las dos. Se los voy a explicar así. Cuando Inmunocalespor se creó, se hizo un estudio para mirar el efecto que hacía. Cuando ustedes y yo salimos a hacer deporte, a correr, a saltar y nos sentimos después molidos, no sé si esa expresión sea válida, pero Válido. adoloridos en todo el cuerpo, ¿cierto? Ese molimiento es porque se reventaron fibras musculares durante el ejercicio y eso es doloroso, pero eso es bueno, porque al reventarse fibras musculares, estimulo reparación y al estimular reparación crecen más los músculos. Por eso es que el ejercicio te mantiene pues con mejores músculos, más sólidos. Entonces, ¿cómo se reparan los músculos? Porque el óxido nítrico llega a los tejidos, dilata las arterias y entonces empieza a llegar más nutrientes al tejido nuevo y se puede hacer nuevo músculo, ¿sí? Pero para generar nuevo músculo necesito que las células de músculo no estén muy oxidadas, porque están oxidadas, no se reparan. Y para que no estén oxidadas necesito glutatión. Y para disminuir la otra cosa que hace que se revienten los músculos es el ácido láctico que se produce con el ejercicio, porque a veces no respiramos suficiente para que llegue suficiente oxígeno, o a veces no, normalmente eso es lo que pasa, y entonces se debilitan los tejidos y se rompen. Y cuando una persona toma Inmunocal Platinum, el Platinum viene con una mezcla de minerales que hace que la acidez que se produjo por el ácido láctico en el ejercicio baje. Y entonces al bajar la acidez, se promueve la reparación. Entonces, el Inmunocal Sport está ayudando desde la circulación, ambos están aportando para producir glutatión. El Inmunocal Platinum está ayudando a disminuir la acidez de los tejidos y también está ayudando a controlar inflamación excesiva. Entonces, una persona que tiene una lesión todavía más importante como esta, alimentarse con este tipo de suplementos, sumado a una buena fisioterapia, va a ser bien determinante de una buena recuperación y le va a sumar y va a hacer que el proceso sea más natural. Pues entonces que se incline esta persona por el Platinum y el Sport. Ujú. Muy bien. Pero que no sea tan riguroso. Yo les quiero pedir como mucho criterio. Cuando ven la cara de Chris de tranquilidad, de calma, es sí, es un alimento y a libre demanda, como aquel bebé que tomaba pecho. Una persona, esta es muy común, esta pregunta, que tiene propensión a generar cálculos renales. ¿Puede tomar el Inmunocal, Chris? Sí, puede y debe, Debe. puede y debe. Es que cuando tú produces cálculos es porque hay inflamación en los glomérulos. A ver, vamos a traducir un poquito esta información. El riñón es como un montón de sedazos que van de huequitos de más tamaño a menos, 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 y va filtrando y filtrando, y lo que no es, lo sale al final y lo pierdes. Lo que vale la pena se tiene que quedar. Pero si los filtros están inflamados, tapados, vamos a decirlo así, tapados, nada sale, todo se acumula. Entonces se forman cálculos. Entonces, para que se formen cálculos, la estructura del riñón responsable de hacer el efecto de sedazo está inflamada, está tapada. Si yo promuevo que no se inflame, yo corrijo la acumulación y por ende no se forman cálculos. Ahora, la inflamación está ligada también en el riñón por niveles de acidez. A mayor acidez, mayor inflamación. Y a mayor inflamación, mayor producción de cálculos. Entonces, Inmunocal Platinum, que hay mucha gente que piensa que no, es el producto idóneo para esos casos, porque ayuda a controlar la inflamación, reduce la acidez, promueve el glutatión, y acuérdense que el glutatión hace que el ambiente interno de cada célula, en este caso las células del riñón que se llaman nefronas, se mantenga antioxidado, o sea que se recupere más rápido. Entonces, ese es el producto idóneo en esos casos, pero eso no quiere que cura los cálculos, sino que ayuda a que funcione bien las células que son las responsables de la producción de cálculos, Claro. Es un ¿sí? paso antes de la causa, es que es tan bonito.
Sí, sabes que hay mucho mito, Cris, alrededor del Inmunocal Platinum y la gente yo creo que al escuchar minerales le da la vuelta. Ay, minerales no me ayuda por el tema de, de cálculos renales. Pues muchas gracias por disipar esta duda. Eh, Hay un estudio muy interesante, yo se los quiero contar, del VIH-Sida. De hecho, no te referías a él, pero el doctor Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina 2008, tiene toda una tesis o un capítulo completo en una tesis, capítulo 42, y hace mención al inmunocal, no propiamente al glutatión ni a la cisteína, al inmunocal, marca registrada. Entonces quiero que sepan esto porque, si no me equivoco, en ese capítulo menciona, entre otras cosas, el VIH. Y la pregunta que hace Araceli aquí es, personas con, gracias por dar por hecho que con VIH debe de tomar inmunocal, lo único que pregunta es cuál es el ideal de los tipos de inmunocal que hay, que sería el adecuado para tomar para una persona con VIH. Los tres. Es Hoy por... en día, cuando el doctor Montañez hizo el estudio, solamente tenía a la mano el esencial, Sí, pero hoy tenemos todos tres y todos tres ayudan. Uno de los problemas más serios del paciente, una cosa es ser VIH y otra tener SIDA. O sea, VIH tengo el virus, SIDA desarrolló la enfermedad, listo. Y cuando desarrollas la enfermedad, o sea, tienes SIDA, una de las características más tristes de esta enfermedad es la sarcopenia, se va comiendo el músculo, se va acabando. Entonces, cuando se acaba el músculo, se acaba uno de los eslabones del mecanismo de defensa del cuerpo. En el músculo, uno produce lo que llaman catecolaminas, que son como, digamos, como llamados de emergencia que hacen que el sistema inmune se active en los músculos. Si se te acaban los músculos, pierdes eso. El Inmunocal Platinum, como contiene además un poco de creatina, no es mucha, son 400 microgramos, es muy poquito, pero cuenta en la continuidad, empieza a favorecer la recuperación del músculo. Y eso es igual a mejorar calidad de vida. Entonces, no solamente es por la parte inmunitaria, sino también por la parte muscular. Entonces, es valiosísimo. Y fuera de eso, cuando una persona tiene VIH-Sida, es mucho más lenta su recuperación. Y si yo mejoro el flujo sanguíneo a los tejidos, que es lo que se consigue con el sport, los tiempos de recuperación son más cortos. Y esto aplica para el pulmón. Por ejemplo, una persona con un VIH-Sida que tiene una neumonía necesita Inmunocal Sport. Una persona con un VIH-Sida que tiene una lesión en la piel que no sana necesita Inmunocal Sport. Una persona con un VIH-Sida que tiene una candidiasis oral necesita Inmunocal Platinum. O sea, en los Inmunocal no son tratamientos médicos, son nutrición. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tomar solo agua o agua y fruta? Pues agua y fruta. ¿Qué es mejor? ¿Agua, fruta y cereal? Pues sí, agua, fruta y cereal. Y si además de agua y fruta y cereal le pongo proteína, pues mejor. Así es la nutrición. En la variedad está la excelencia. claro que sí. Cris, te voy a llevar a un escenario hipotético y te vamos a hacer en este momento la representante de salud de la Federación Mundial del Boxeo. Fíjate nada más. Ay, Y te ay, voy ay. a pedir que vayas ante todo la federación, expresaras de una manera bien sencilla, que te dijeran, bueno, sí, tú eres médico, pero vamos a quitarnos toda esta parte de médico, y de una manera muy fácil, ¿cómo le explicarías a los deportólogos, a los entrenadores, a todas las personas que coparticipan para el servicio de estos boxeadores, cuyo desgaste es total, que deben consumir este nutriente inmunocal? ¿Cómo explicarías la razón para que digan, no, pues es que no hay duda alguna? Ah, muy fácil. Esa está muy fácil. Resulta que Contar. cuando uno hace, cuando uno hace deporte es cuando más oxígeno gastas. ¿Se acuerdan? Ustedes empiezan a hacer ejercicio y empiezan. Y entre más oxígeno gastas, más te oxidas. De hecho, los niveles de oxidación de los deportistas son más altos. De hecho, la vida útil de un deportista es muy corta porque se oxidan muy rápido. O sea, por eso, no sé, la plenitud de un deportista es debajo de los 35 años. ¿O porque creen que a las Olimpiadas no dejan ir a cuarentones? Porque no se puede. Físicamente ya hay mucha oxidación. Entonces, si yo mejoro los niveles antioxidantes, la vida útil de los tejidos de los deportistas aumenta. Entonces, desde ahí, ya. Punto. O sea, cualquier persona que hace deporte sabe que tiene que tomar antioxidantes. Después de un entrenamiento, los niveles de oxidación son tremendos. Es más, esto es algo que pasa mucho en las Olimpiadas y mucho es mucho. Antes de las Olimpiadas ellos entrenan y descansan.
pero entran en estrés emocional. Y muchos deportistas, cuando llegan a las villas olímpicas, se enferman. Les dan gripas, les dan diarreas y no pueden competir por las infecciones. Y es por los altos niveles de estrés emocional que aumenta el cortisol, que es una hormona que ayuda a acelerar el desgaste del cuerpo. Entonces, si ese deportista viene alimentándose con inmunocal y elevando su producción de glutatión, ya hay dos factores que redujo: la oxidación asociada con la actividad física y el aumento de oxigenación. La oxidación con el estrés mental que favorece los niveles de cortisol. O sea, sí o sí, tú quieres. Y tercero, los tiempos de recuperación en un cuerpo oxidado son más lentos. O sea, imagínate que tú te tienes que recuperar de una carrera y la oxidación es como si encima tuvieras un bulto de 100 kilos. Pues te Claro. cuesta más. Pero si tú estás tomando un antioxidante, es como si te quitaran el bulto de la espalda. Entonces, una persona que practica deportes necesita antioxidantes. Y el antioxidante más abundante en el cuerpo humano es el glutatión. Entonces, Inmunocal suma ahí a mejorar el glutatión. ¿Por qué lo pusieron Inmunocal Sport? Porque acelera el flujo de sangre a los tejidos más afectados. Entonces, terminé la carrera y estoy tomando Inmunocal Sport. Lo que antes me tardaba 2 semanas, lo puedo hacer en 3 días. Imagínate eso en un ring peleando. Cambia el rendimiento físico del atleta. Y por supuesto recomendarías 100% el Inmunocal Sport, pero pueden hacer uso del Platinum y del Esencial, como dices tú. Esencial, sí. Me encanta y te agradezco muchísimo. Bueno, obviamente hay emoción por escucharte, Cris, y comprendo, y no te vamos a tomar mucho, mucho más tiempo, pero sí quiero hablarte de esta señora cuyo esposo, bueno, ya lleva varios años con Alzheimer. Esto es bien interesante que lo escuchen de una vez la persona también, Ivonne. Ah, bueno, es la misma persona, vale. Ya lleva muchos años con Alzheimer, es la misma persona, perdón. No quiero mezclar, que ella tiene problemas de salud, sobre todo pulmonar. Ivonne, ya se escuchó lo que debes de hacer, tomar el inmunocal sí o sí con problemas pulmonares, ¿no? Y además que tiene una reciente extracción ella de vesícula y difícil recuperación. Pero yo no quiero mezclar, quiero ser muy clara. La pregunta es, la persona o el marido con Alzheimer, ¿qué es lo ideal que hoy tome? Y la razón, Cris, para que todos los que están aquí lo comprendan y lo compartan, por favor, fíjense que para nosotros es menester que esto no se quede aquí, que lo compartan a mucha gente. Y yo te voy a decir en qué pienso siempre, Cris. La persona que recibe esa información la traslada a la persona convaleciente. Y cuando la calidad de vida cambia, derrama a adolescentes, a niños, a vecinos, a una sociedad mejor. No piensen solamente en el enfermo, sino el que rodea también a dicho enfermo. Es muy importante que esto no dejemos de compartirlo. Entonces, básicamente, ¿cómo debe de ser la toma ideal para una persona ya con avance de Alzheimer, Cris? ¿Qué recomiendas? Bueno, explicamos una cosita sobre el Alzheimer. Tú quieras. Hoy sabemos que el Alzheimer está ligado a la producción de unas proteínas prooxidantes. Eh, y una neurona, cuando me dicen, ¿cómo es tu nombre? Yo digo Luisa Cristina, es porque una neurona se juntó con otra, con otra, con otra y me llevó la información por un caminito y llegó hasta mi lengua y yo dije, me llamo Luisa Cristina. Eso se llama una sinapsis, ¿ok? Las sinapsis dependen como cuando jugábamos teléfono roto, que el uno le cuenta al otro, el otro al otro, dependen de que la información se transmita de manera correcta. Pero si alguna de las sinapsis no se puede hacer, porque uno de los cables, por así decirlo, de una neurona está muy oxidado, entonces no hay contacto, no se pasa la información de una a otra. Eso se llama proteína amiloide. Esa proteína amiloide que la producen las neuronas oxidadas, dañadas, no permite que se haga como ese contacto entre una y otra. Cuando una persona tiene enfermedad de Alzheimer, hoy sabemos que en las membranas, ahora se los voy a desglosar un poquito mejor, pero mm, tengo que irles llevando la información. En las membranas de sus células, las células tienen pared, la pared se llama membrana, se producen unas proteínas que las llamamos CD36. Esas proteínas, haga de cuenta como si su casa, la célula es su casa, y dentro de su casa que estaba perfectamente cerradita, empezó a producirse mucha podredumbre, hay muchos ratones, no sé, mucha mugre. Entonces usted hace en las paredes de su casa unos roticos, esos rotos los llamamos CD36, así se llaman, ¿listo?
Y por esos rotos empiezan a salirse las cosas malas, los ratones, la mugre, pero también por esos rotos entran otras cosas que no deberían de entrar, como ciertos ácidos grasos, como hierro, y eso dentro de la neurona la daña, la oxida, la destroza. Entonces, ¿qué hace? La neurona deja de trabajar porque por dentro se llenó de mugre. Cuando una persona tiene mucha cisteína disponible en su sangre, ¿y cómo tenemos bastante cisteína disponible en la sangre? Porque en la dieta la estamos consumiendo de manera frecuente. Fuentes de cisteína abundante, leche materna e inmunocal. Esas son fuentes de cisteína abundante. Entonces, cuando una persona se está consumiendo el inmunocal, por la sangre de todo su cuerpo está ofertando grandes cantidades de cisteína. Y cuando hay mucha cisteína en la sangre, sabiamente eso activa la producción de otras chupitas buenas. Entonces ya les conté las malas en esta película se llaman CD36 y las buenas se llaman proteína transmembrana. Esto suena un poco raro, pero ya se los voy a traducir, cisteína glutamato. ¿Qué es eso? Que entra a la célula cisteína que ayuda a producir glutatión y sale de la célula glutamato que oxida y hace daño. Entonces, cuando hay mucha cisteína, las boquillitas capaces de atrapar y succionar cisteína, ¡ay! Se despiertan, ¡ay! Nos trajeron cisteína, ¡ay! ¡Qué rico! Y entonces se abren, ¡puf! Y entonces, frácate, frácate, empieza a entrar cisteína a la célula. Y como empieza a entrar cisteína, se empieza a producir glutatión. Y como se empieza a producir glutatión, empiezan a limpiar por dentro la casa, la neurona. Y entonces empiezan a sacar el glutamato. Señor glutamato, fuera, 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 usted huele maluco, fuera, fuera, fuera. Y entra cisteína y sale glutamato. Y eso contrarresta el efecto oxidativo que tienen las neuronas en el Alzheimer. Entonces, por eso estamos muy cerca, nos decía el doctor Jimmy Goodman, ahora este fin de semana en el simposio, de obtener una nueva patente. Pero así de chiquito estamos en neurodegeneración, porque es un hecho. Y esta explicación que les estoy dando no la hizo Inmunotech, es una investigación independiente que está en varias páginas, en el PubMed, en la biblioteca Cochrane, aún en el Google Académicos pueden encontrar. O sea, esto es algo que ya es un hecho en el mundo de la ciencia, la importancia de la cisteína, no del glutatión, de la cisteína para que se estimule los receptores de membrana que absorben para poder favorecer dentro la producción de glutatión. No sé si quedó claro, espero que sí. Tan bonita tu analogía que a mí me va quedando cada vez más claro y además me llevas a imaginármelo. Yo espero que para Ivonne sea algo gratificante lo que acaba de escuchar. Y bueno, ella nada más para cerrar con ella, tiene temas de salud pulmonar, le extrajeron de manera reciente la vesícula, ha tardado en recuperar. No sé la edad de Ivonne, sería interesante saberla, pero desde luego, más allá de la edad, que se nutra con el inmunocal. 62 años. Así, Buenas noches, 62 años una tengo. chavalilla, ¿eh? La edad de mi marido. Gracias. Les A recomiendo. No. ustedes. Gracias. Entonces, adelante con el inmunocal. ¿Alguna posología que le quieras recomendar para su pronta recuperación por Si extracción? ha sido, si ha sido lenta, pues tome bastante. Esa es mi respuesta. O sea, si yo tengo mucha sed, ¿para qué me voy a tomar una copita de agua? Me tomo un vaso grande. ¿Sí? El cuerpo habla. Una vez alguien me insistía mucho con la dosis y a causa de eso hice un video en mi canal de YouTube, porque tu cuerpo te dice, o sea, cuando tú tienes sed, tú no necesitas hacerte un examen de sangre para saber cuánta agua tienes que tomar. Si tienes sed, tienes que tomar más agua. Tome agua y todavía tengo sed, pues toma más agua hasta que tu cuerpo te dice, ah, se acabó la sed. Igual pasa con el glutatión. Cuando él tiene la producción necesaria, tú notas el cambio. Así que, Ivonne, tú vas a ver que empiezas a tener energía, duermes mejor, te sientes mejor, empiezan a cicatrizar tus heridas, mejora tu piel. Es algo evidente. O sea, esto no es magia, esto es evidente, evidente. Cuando les digo evidente, es evidente. Tú vas a ver, Ivonne, como, ay, mira, ay, ya no se me cayó tanto el pelo. Ay, mira, yo que estaba como con tanta dificultad para dormir. Ay, mira, o sea, tú empiezas a notar como gradual y progresivamente lo ves. Y si tú no estás viendo ningún cambio es porque le estás dando goticas a un cuerpo que necesita chorros. Y ya después llega un momento en que tu cuerpo dice, no, pues ya no necesito tanto, con una gotica a la semana, aquí me voy, pues a la semana estoy exagerando porque todos los días gastamos glutatión, pero ya no necesitas tanto, necesitas menos. O sea,
2 porcioncitas al día. No sé, algo ya como un sostenimiento. Claro, perfecto. Muchas gracias. A ti, Ivonne, gracias. Ahora te voy a hacer una pregunta que yo creo que viene muy bien para muchas de las mujeres que estamos conectadas. Y este es, tienes videos tú, vayan al canal de Cris, doctora Luisa Cristina Torres, doctora, pónganle, DRA, me parece que estás como DRA, ¿no, Cris? Y Sí. la lupa los temas. Pero bueno, hoy lo vamos a responder, si tú me lo permites, Cris, los beneficios que tiene el consumo de inmunocal para perimenopausia, desajustes hormonales, etcétera. Y bueno, además se le suma que tiene hombro congelado, no sé si el manguito rotador o qué sea el problema de la persona que pregunta, pero el tema hormonal y perimenopausia creo que es muy bueno de tocar. ¿Te Pues gusta? sí, podemos cerrar con eso, está bueno. A ver, la perimenopausia quiere decir que ya empezó una etapa de la vida que es normal, que es el envejecimiento. O sea, que nos guste es otra cosa, pero que es natural y es normal. Cuanto más oxidado estás, entonces más se inactivan tus hormonas. Y eso no es malo, eso es necesario. Porque si yo prorrogo la acción hormonal en un cuerpo oxidado, promuevo la producción de células cancerosas y anormales. O sea, cuando tú estás tan oxidado, tu cuerpo dice no más hormonas, ya es riesgoso y él solito toma la inteligente decisión de no producir más hormonas para no llegar a estimular crecimiento de células enfermas y anormales. Entonces, la menopausia y la perimenopausia es el momento en que los niveles de oxidación, de desgaste acumulado en nuestros cuerpos femeninos, le dicen a tu sistema hormonal, basta de hormonas, ya no estoy apta para producir niños, podría producir niños enfermos, los embarazos me pueden producir la muerte, puedo tener complicaciones más serias. O sea, es mucha sabiduría de nuestro cuerpo dado por Dios para que no caigamos en mal. Pero lo que no queremos es los efectos de esa falta de hormonas que se asocian con sensación de fatiga, pérdida del cabello, alteraciones del sueño y demás. Y ahí, en vez de meter hormonas, metemos antioxidantes que trabajan de manera diferente a las hormonas. Las hormonas sobreestimulan la constante producción de nuevas células, por decirlo de alguna manera, mientras que los antioxidantes le quitan el polvo y la mugre a las que tienes para que duren un poco más, pero no las sobreestimulan. Entonces, cuando una mujer comienza la perimenopausia y la menopausia, aumentar consumo de antioxidantes en general, y no solamente el glutatión, sino de antioxidantes en general, estimula un envejecimiento saludable y lento. No que no te envejezcas, porque sí, sí te estás envejeciendo, pero ya va a ser de una manera tan lenta y tan gradual que el impacto sobre tu salud es mínimo. No es que no lo haya, pero es mínimo. Entonces, el antioxidante más abundante en el cuerpo es el glutatión. Genial. Toma inmunocal, eleva tus niveles de glutatión y reduce ese impacto en las células de la piel, de los huesos, del músculo. Ah, pero tú también tienes que mejorar el impacto de la producción de energía, que es lo que hace que uno se sienta más cansado, con menos la neblina mental, este tipo de cosas. Inmunotech tiene otro suplemento que a mí me gusta mucho, que se llama multiresveratrol. Y el multiresveratrol, además de resveratrol, tiene otras sustancias naturales que favorecen el efecto antioxidante, entre ellas el maravilloso resveratrol. El resveratrol también atenúa ese impacto y este multiresveratrol también contiene clorela. Clorela es una alga maravillosa. De hecho, les cuento que yo me estoy reforzando con clorela últimamente porque aquí en Colombia no tenemos multiresveratrol. Y es una forma de compensar que hace que nuestras células, cuando tomamos sol, si tienes en tu sangre clorela, puedas producir energía como tipo fotosíntesis, como lo hacen las plantas. Entonces, la clorela viene de las algas y promueve la producción de energía sin necesidad de hormonas. Entonces, te sientes más vital, con más capacidad. Tus células funcionan de manera más óptima. El resveratrol está lleno de polifenoles, que son un tipo de antioxidantes que ayudan muchísimo en la protección cardíaca. Y durante la menopausia se empieza a disminuir la producción de melatonina,
Entonces, el Inmunocal Sport para nosotras las mujeres en esta etapa es muy bueno porque protege el cerebro. La melatonina es la hormona del sueño natural. No es como la gente piensa que se toma una pastilla de melatonina para dormir. No. La melatonina induce sueño natural. Y el sueño natural no es que me tomo una pastilla y en 20 minutos caigo en la cama. No. El sueño natural es una cosa natural, es un ciclo. Pero esa melatonina que tú produces hace un efecto como de protección. Hay un momento en nuestro cuerpo, en el cerebro, durante la noche, cuando estamos en sueño profundo, donde se saca toda la mugre, por decirlo así, los radicales libres que se acumularon en el cerebro durante el día. Si tú no duermes bien y tú no puedes sacar la mugre, por así decirlo, de los surcos de tu cerebro, y si no sacas la mugre, eso empeora tu neblina mental, eso empeora tu memoria, eso empeora tu genio, hace que no tengas producción adecuada de serotonina, que es la hormona que te da tranquilidad, paz. Entonces, el inmunocal es por ayuda allí significativamente. Pero hay otro producto que contiene casio, alfa caseína o casiozepina, que en Estados Unidos ustedes lo tienen como Serenti, en México lo tienen como PNT 200, pero es el mismo producto. Y este producto disminuye los niveles de cortisol. Cuando tú no tienes suficiente melatonina y serotonina, lo que predomina es el cortisol, que es la hormona del estrés, y esta aumenta el desgaste y el agotamiento, porque el cortisol es como un acelerador. Cuando yo tengo cortisol, mi cuerpo va más rápido. Y cuando va más rápido, se desgasta más rápido, como si tú aceleraras un carro, pues gastas más gasolina, se dañan más rápido los pistones, todo se desgasta más y tú tienes que desacelerar. Bueno, el PNT o el Serenti desaceleran. Lo mismo que el K21. El K21 es otro de esos productos que tiene un adaptógeno maravilloso, que es la rodeola, que hace que el cortisol que se nos está aumentando en esta etapa de la menopausia ceda. Y eso también empieza a sumar. Entonces, por eso les digo que no es un producto mágico. Ay, este es el producto para la menopausia, este es el producto para el cáncer. No, es como una buena paella. O sea, tiene de todo un poquito. Sí, o sea, échele aquí, échele allá. La variedad es la clave del éxito. Y en la menopausia a nosotras se nos juntan muchos factores asociados con el envejecimiento que afectan diferentes órganos de manera simultánea. Entonces, vale la pena en simultáneo tú empezar a poner de todo un poquito en tu suplementación. Claro. Cris, yo sé que ya estamos cerrando y tú te tienes que ir a descansar. Yo les quiero pedir que de las preguntas que hacen, por ejemplo, Chío Mondragón, tenemos muchísimas respuestas de la doctora. No te preocupes, eres parte del equipo de una persona con cirrosis hepática. Le aplican glutatión inyectado cada semana. ¿Hay literatura del beneficio de cambiarlo por inmunocal? Sí. Sí hay literatura, tenemos muchos videos tuyos, según yo, en el canal de YouTube donde nos explicas entre inyectado, liposomal, pastillas. Entonces, creo que nos podemos basar en eso para darle lugar a las personas que por primera vez se conectan y que quieren tener pues esta oportunidad. Y yo los entiendo perfectamente a todos y les agradezco y pido una disculpa a las personas que no he alcanzado a responder todo. Nada más muy rápido. José Estrada ya escuchó algo de los problemas de vesícula. Si te fijas, José, y mucho gusto, te mando un abrazo. Ya se respondió algo también para Ivonne, pero hay una persona en particular que tiene mucha temperatura, dolor y problemas de vesícula. Solamente, muy rápido, tú le recomiendas que tome mejor el Platinum, el regular, perdóname, el esencial. Cuando hay dolor, normalmente hay inflamación, entonces está bien que se vaya por el Platinum. Sí, 10 de 10. Sí. 10 puede irse por 2, incluso no hay ningún problema como lo vaya sintiendo el cuerpo de la persona. Este es interesante y lo quiero aquí resolver rapidísimo porque hay dos casos por aquí de una chica con embarazo, con inflamación y con manchas en la piel y otro de Vero Vega, muy rápido, de su mamá, te lo cuento muy rápido. Tiene muchas erupciones cutáneas, dice que dejó de tomar el Platinum, no se le quitó totalmente, volvió a tomarlo y regresó peor la erupción. Siempre se lo relacionan al inmunocal. ¿Te ha pasado eso? Yo creo que a lo largo de los años que llevas en esta carrera de networker. Y entonces se dice que solamente se le calma con loratadina. Yo sé, perdón la risa, Vero, pero es que, bueno, escucha por qué las erupciones, muy rápido, y si lo debe de suspender el inmunocal. Ya la respuesta es, ¿no? Sí, les dije hace un ratico que el cuerpo a través de la sudoración también exuda toxinas.
¿sí? Y que mejorar niveles de glutatión mejora los niveles de desintoxicación por todos los medios, orina, sudor, defecación, respiración. Así que cuando una persona tiene muy cargado de mugre, vamos a decirlo así, de toxinas, su piel y sus tejidos, a través de la piel, al principio puede haber un poquito de eczema, empiezan a salir cosas, pero eso es parte de, o sea, es que no hay curación sin dolor. O sea, todo proceso de reparación conlleva un momento de crisis. Entonces, eso es normal. Y el Inmunocal Platinum, además de que ayuda a mejorar niveles de glutatión, como lo decía Mone, ayuda a controlar la inflamación. Entonces, en el tiempo sí te va a cortar. Quiere decir que todavía hay en tu cuerpo muchos factores desencadenantes de inflamación retenidos dentro de las glándulas sudoríparas y sebáceas. Y como la piel es el órgano más ampliamente distribuido de nuestro cuerpo, el más grande, pero también es un parte del sistema inmune y hay una parte del que está expuesto constantemente al sol y el sol es un factor oxidativo, prooxidativo, hace que haya regiones mucho más sensibles, como la cara, la gente, hay gente que le da también a veces en la espalda, en la línea del escote, como las zonas que tú tienes más expuestas y donde haya más sudoración, es más frecuente que haya más eczema, más brote. Pero eso es autolimitado en el tiempo, como cuando tú estás remodelando tu casa. Al principio esos trabajadores tienen la casa feísima, hay tierra, hay arena, hay tumbado, hay cosas, pero luego la casa está linda, ya terminaron, ya todo salió y todo está en orden, así igualito, o sea, sin proceso no hay suceso, eso es ley de vida, ¿listo? Entonces, normal. Y yo haría los dos, el esencial y el platino, porque con el esencial puedo dar mucho, mucho, mucho más rápido, más cantidad de inmunocal para subir rápido niveles de glutatión y poder limpiar. Y con uno o dos sobrecitos en el día del platino mantengo estable el proceso de control de la inflamación y te va a ayudar un montón. En mi canal tengo el testimonio de una paciente en Perú con rosácea, que es algo en la piel parecido como un acné en nosotras las mujeres después de los 40 que es bien severo. Ahí está, allá se lo pongo. Y tengo una charla completa del cuidado de la piel. Ahí está. Y mañana voy a hacer un video para que sepan más de la piel. Se Qué los bueno. hago. Ahí está respondido para quien quiera que hablemos de eczema y dermatitis. Ya estamos cerrando, familia. Creo que ya es lo último. Y nada más para dejar a esta persona tranquila que tiene inflamación constante de la tripa, de la panza. Es una constante. No importa si está comiendo, si no está comiendo, está inflamada, ¿no? Le diagnosticaron ahora que describiste tan bonito el riñón. Bueno, con problemas de riñón. Terminamos con esto. Y tiene muchas manchas en la cara a partir de su embarazo, la inflamación en el estómago ya es algo diario. Entonces ella pues obviamente está buscando caminos de sanación y pregunta si el inmunocal puede ser, y la comprendemos, ¿no? Puede ser una vía. Yo no me les quiero decir una cosa, Cris está hoy por mera vocación, no sabes cuánto te lo agradezco, con un marido esperándote, con dos hijos, y digo, madre mía, gracias por el amor que nos dedicas. Ya es la última pregunta y cerramos con esto para la chica embarazada. Bueno, que tuvo un embarazo. Si se le inflama mucho el estómago, no vaya a ser que tengas problemas de flora intestinal. No todo siempre es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, y es más probable que sea eso. Hay que mirar de todas formas que no vaya a ser nada más, pero yo le daría sin lugar a dudas un probiótico primero y luego le daría el inmunocal. Primero le daría el probiótico y luego el inmunocal, porque si está con inflamación constante es porque no puede hacer digestión normal y plena de los alimentos. Y si no estás haciendo digestión plena es porque la flora intestinal, o sea, los bichos buenos que debemos de tener en el intestino para ayudarnos a digerir, están o en muy poca cantidad o en una variedad alterada. Y ahí tú tienes que como recolonizar tu sistema digestivo con buenos probióticos. Inmunocal tiene uno muy bueno. No sé si en el país que estás está, pero se llama Probio 3 más Plus. Buenísimo, tiene 7 tipos diferentes y es muy fácil de tomar porque es una capsulita en el día. Y mi recomendación es que lo hagas por lo menos 3 meses. Pero más o menos a las 2 semanas yo ya empezaría a tomar el inmunocal, porque si tu flora intestinal está alterada, no puedes absorber bien los nutrientes ni siquiera del inmunocal. Así es, ni siquiera. Entonces no, no es justo que comience con el inmunocal. Perdóname, respondimos a la señora que tiene las erupciones cutáneas, ¿verdad? Que dejó de Ujú. suspender el inmunocal y al revés de suspenderlo, que le siga. Ya, si salen todas las erupciones, pues que salga toda la toxina, según yo, Cris. Y si no, ya tú me corriges, sin miedo. Bueno, familia, vamos a poner a todos, los voy a poner a todos en vista. Creo que hoy tuvimos una sesión estupenda y sobre todo porque
Miren, si hacemos uso del bendito sentido común que también Dios nos dio, podemos partir de una de las preguntas y de las respuestas que dio Chris para hacer un símil. No es que, no, pero es que esto es Hashimoto. Sí, pero es autoinmune. Entonces, asociemos para que no tengamos que ir una por una, porque muchas veces necesitamos como la venia del médico. No, gracias a Dios en este caso es un alimento. Entonces, cuando hagamos esto, ay, no, pero es que este no es boxeador, este es ciclista. No pasa nada, alude a toda persona con un desgaste mayúsculo muscular y de oxigenación. Entonces, por favor, sentido común para entender que una de las respuestas puede ser abarcada en muchos otros casos. ¿Estamos de acuerdo? Pues muchísimas gracias. Oigan, ya yo digo que por gratitud le abramos la cámara, por lo menos a la doctora, para decirle muchas gracias, ¿no creen? Sí. Mil gracias, Muchas doctora. Te gracias. queremos. Mil, te Muchas esperamos Muchas nuevamente aquí en gracias. Ecuador. Tengo el micrófono abierto.